Hola a todos, voy a comenzar con este caso de pulmón. Soy el doctor Alberto Marangoni del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Sanatorio Allende de Córdoba. Vamos a comenzar con una paciente de 59 años de edad, de sexo femenino, previamente sana, que tiene como antecedentes para señalar alergia a penicilina y derivados y antecedentes tóxicos, fumadora de 10 cigarrillos por día hasta hace 10 años, es decir, dejó el hábito hace 10 años. En cuanto a la enfermedad actual, consulta por febrícula con decaimiento y sensación de opresión a nivel de los senos maxilares, por lo que se le indica antibiótico terapia. La paciente realiza una segunda consulta a los 15 días porque persiste con febrícula y al examen físico en ese momento se detectan estertores crepitantes en el pulmón izquierdo y se constata una tos no productiva con una disnea leve, y entonces se la envía a la consulta al servicio de neumonología de nuestra institución. Al realizar el examen físico, los neumólogos auscultan estertores crepitantes y subcrepitantes vivasales con broncofonía izquierda, por lo que les impresiona como un proceso en vías de condensación o de consolidación. Al examen físico no presentaba adenomegalias palpables y el examen cardiovascular mostró que estaba normotensa con un ritmo regular, sin ruidos sobreagregados, el abdomen sin particularidades y no presentaba edema periférico. Los neumólogos le piden una RX de tórax frente y perfil, que es la que ustedes tienen aquí, y que les invito a observar por unos 30 segundos para que vean bien, tanto en el frente como en el perfil. Para que luego piensen, y les doy otros 10 o 20 segundos, en por lo menos 5 diagnósticos diferenciales, antes de pasar a la próxima diapositiva. Perfecto, entonces yo creo que todos vieron que en la RX de tórax, como está señalado aquí en estas dos imágenes, se observa una opacidad alveolar bivasal en proyección de los lóbulos inferiores con mayor extensión del lado izquierdo y, como se ve en la radiografía lateral, hay algo de broncograma aéreo y tiene un aspecto de una neumonía solamente por estas imágenes. Con esto calculo que habrán pensado en los posibles diagnósticos diferenciales que pueden ser neumonía basal bilateral, edema agudo de pulmón, lupus eritematoso sistémico, neumonía atípica y una intersticiopatía dentro de los posibles diagnósticos diferenciales. Sé que algunos, por supuesto, nada que ver con lo que estamos viendo, pero ante un proceso consolidativo podríamos pensar en estas 5 posibilidades. Entonces, el cuadro es interpretado por neumología como una neumopatía infecciosa y se indica claritromicina, 1000 miligramos diarios, y para darles una idea de cómo va a ir evolucionando esta alteración que presenta la paciente, esto ocurrió un día 24 de julio. Y además, bueno, en ese momento solicitan exámenes de laboratorio. La evolución, 7 días después, muestra el 31 de julio que la paciente se encuentra mejor, pero que persisten las febrículas. Esto estamos 7 días después. Tiene menos disnea y su estado general ha mejorado. Sin embargo, la auscultación continúa observándose estertores bivasales con aumento del compromiso pulmonar del lado derecho, según la auscultación, sin soplos ni broncofonía. Les muestro ahora el resultado del laboratorio, donde hay una ligera anemia. Se ve una eosinofilia levemente aumentada, de 5%, levemente aumentados los eosinófilos del 5%, con un eritro y una PCR elevadas. El resto no tiene nada remarcable. Entonces, ese día se le pide una RX de control y ahí vemos que prácticamente no tiene cambios. Podría discutirse la posibilidad de
una mayor visualización de la opacidad del lado derecho, que de todas maneras ya la estábamos viendo en la primera de las radiografías. Entonces, ante esta evolución y los hallazgos radiológicos persistentes, se solicita tomografía computada y pruebas funcionales respiratorias. Entonces les voy a mostrar dos secuencias de imágenes con ventana parenquimatosa de la tomografía computada y una con ventana del mediastino. Vayan viendo los hallazgos que tiene cada una. Les dejo unos pocos segundos para no hacer tan largo esto, para que vayan viendo esta, que es la diapositiva número 12. Esta, que es la diapositiva número 13. Miren bien todo lo que se ve, busquen todos los signos. Esta es la ventana con para explorar, perdón, para visualizar el mediastino. Esto es para que vean si existen o no adenomegalia, si hay derrame pericárdico, si hay derrame pleural asociado a las alteraciones parenquimatosas. Y vamos a mostrar algunos de los signos que consideramos patológicos y que nos pueden orientar para acercar al diagnóstico. Allí vemos del lado izquierdo, señalado con flechas, un área de aspecto alvéolo intersticial, opacidad, con formaciones quísticas, con pared relativamente gruesa, algunas bronquiectasias por tracción que también se ven en la imagen de la derecha, también señalada con una flecha, y en círculo, engrosamiento de las paredes de bronquios subsegmentarios y distales, algo de vidrio esmerilado, y fíjense lo que se ve en recuadro amarillo en el segmento posterior del lóbulo inferior izquierdo. Bueno, podríamos encontrar unos 5 signos tal vez que hay que describir cuando hagamos el informe de esta tomografía computada. Entonces, los 5 signos que se me ocurrió presentarles en esta patología, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, son los que están viendo allí y los vamos a describir. Entonces hay una condensación y retracción. Esto les debe llamar la atención. En lugar de estar expandidas o desplazadas las cisuras, sobre todo del lado izquierdo, están retraídas. O sea que hay componente fibrótico o atelectásico. Hay quistes aéreos, hay bronquiectasias y engrosamiento de las paredes, hay vidrio esmerilado y en el recuadro amarillo les había mostrado porque hay un signo muy importante que es la aparición en un sector de estas alteraciones de árbol en brote, con nodulillos centrilobulares mal definidos, configurando una patología asociada de la pequeña vía aérea. ¿Cómo debemos interpretar esto? Tendríamos que decir que hay opacidades en ambos lóbulos inferiores heterogéneas, alvéolo intersticiales, que hay una disminución del volumen del lóbulo inferior izquierdo, que es el más afectado por ahora, que tiene fenómenos retráctiles probablemente fibrosos asociados a las opacidades. También debemos señalar la presencia de bronquiectasias por tracción con aspecto varicoide y la enfermedad de la pequeña vía aérea, representada por el árbol en brote, con nodulillos y engrosamientos lineales con nódulos en su extremo que configuran justamente el signo del árbol en brote. Bueno, con esto podríamos plantear algunos diagnósticos diferenciales. Les dejo 10 segundos nuevamente para que piensen en 5 diagnósticos diferenciales ante estas imágenes.
Y continuamos con lo que a mí me parece que podrían ser los diagnósticos diferenciales. 1. Neumonía de evolución atípica. 2. Neumonía organizante. 3. Fibrosis idiopática pulmonar. 4. Neumonía intersticial no específica, la NINE. Y el 5. La neumonía intersticial linfocítica o NIL, debido a que hay algunas áreas quísticas en la alteración, aunque no es la topografía más característica. Las pruebas funcionales mostraron este patrón de curvas y de manifestación gráfica. El informe de los neumólogos dice que se trata de una reducción de la capacidad vital y obstrucción, pareciendo un proceso con componente restrictivo. Se efectuaron mediciones de volúmenes pulmonares y capacidad de difusión, observándose un atrapamiento aéreo sin hiperinsuflación pulmonar, con reducción de la capacidad de difusión, y ellos dicen que no es posible saber si la obstrucción corresponde a sus antecedentes de tabaquismo o no. Bueno, con esto vamos descartando aparentemente la posibilidad de una neumonía o de una neumonía atípica, y en base a los hallazgos tomográficos se decide solicitar nuevos exámenes de laboratorio y efectuar biopsia pulmonar por broncofibroscopía. El laboratorio actualizado ha mostrado, sobre todo tendiente a buscar una enfermedad de tipo autoinmune, que todos los marcadores han sido negativos, con un proteinograma dentro de límites normales, y como ven, el factor reumatoideo, la proteína, las células LE, las células antinucleares y los ANCA han dado negativo, y solamente persiste aumentada la proteína C reactiva por el método de inmunoturbidimetría. Recién en agosto, el 30 de agosto, los neumólogos realizan la fibrobroncoscopía, en la que encuentran que los árboles bronquiales presentan mucosa ligeramente congestiva, sin formaciones endoluminales y con escasa secreción mucosa. Y entonces realizan efectivamente la biopsia transbronquial de los segmentos basales del lóbulo inferior izquierdo. Esta es la visualización microscópica de la alteración, y les señalo ahí donde está la imagen característica de esta enfermedad, que ya vamos a describir un poquito más adelante. Este es otro hallazgo dentro del examen histopatológico, también ampliado, de esa imagen así fusiforme, alargada, ocupando el espacio perialveolar. Tiene el diagnóstico ahora con estas imágenes de esos 5 diagnósticos diferenciales que habíamos planteado, que eran neumonía de evolución atípica, neumonía organizante, fibrosis idiopática pulmonar o FIP, neumonía intersticial no específica o NINE y neumonía intersticial linfocítica o NIL. Ahí les muestro de nuevo a la derecha la imagen que es característica de esta enfermedad, y se trata de una neumonía organizante, como muchos seguramente ya habrían diagnosticado. El material remitido según los patólogos era una biopsia transbronquial correspondiente a una partícula de 2 por 2 por 1 milímetro, y que al examen microscópico mostró parénquima pulmonar con proliferación de células mesenquimáticas, con expansión de la luz de varios bronquiolos, acompañado por engrosamiento de los tabiques alveolares vecinos. Esa imagen redonda que les mostré, rodeada por un círculo verde, corresponde a los famosos cuerpos de Mason mesenquimáticos o tapones mesenquimáticos, que tienen un aspecto serpiginoso y están constituidos por fibroblastos fusiformes en una matriz débilmente basófila. En la muestra no había signos de tumor ni reacción inflamatoria significativa. Entonces, el informe patológico dijo que se trataba de una biopsia transbronquial con alteraciones correspondientes a una neumonía organizante, efectivamente, una NO,
La histología de esta enfermedad se caracteriza por la presencia de pólipos de tejido de granulación dentro de los bronquiolos respiratorios y de los ductos alveolares, que se denominan cuerpos de Mason y que se asocian con parches de neumonía organizada. Recordemos que hay dos tipos de cuerpos de Mason: el tipo 1, que corresponde a una matriz mixoide, algo de fibrosis, fibrina escasa o ausente y células mesenquimales inmaduras, que se diferencia del cuerpo de Mason tipo 2, en el que hay mayor componente fibroso por la presencia de miofibroblastos y mayor cantidad de fibrina, que en el tipo 1 es casi ausente. Es importante reconocer esto porque los cuerpos de Mason tipo 2 tienen una menor respuesta al tratamiento esteroideo, y recordemos que en una de las imágenes histopatológicas que vimos había imágenes fusiformes al microscopio que podrían tratarse de miofibroblastos. La etiología de la enfermedad, entre el 70 y el 90% son idiopáticas y pueden estar relacionados con enfermedades del tejido conectivo, pero ya vimos que en el laboratorio de esta paciente no había ningún indicio de laboratorio de alguna de las enfermedades como artritis reumatoidea, polimiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo o lupus eritematoso sistémico. Pero también se la puede ver asociada con algunas infecciones, con el daño alveolar difuso, con la neumonía eosinofílica crónica. Hago un paréntesis aquí y les recuerdo que tenía esta paciente 5% de eosinófilos, lo cual no alcanzaría para producir una neumonía eosinofílica crónica, pero bueno, se lo puede tener en cuenta. Alveolitis alérgica extrínseca y la granulomatosis de Wegener. Pero también puede observarse en la anatomía patológica en los tejidos perilesionales en pacientes con infarto pulmonar, con tumores o con abscesos del parénquima. El pronóstico en general es bueno, la mortalidad es de hasta el 10% y la evolución está relacionada con el tipo de lesión radiológico, el tipo de cuerpo de Mason que está afectando y que se visualiza, como vimos recién, en la histopatología, y si fue reconocida la enfermedad de base que ha provocado esta manifestación en los pulmones. Vamos a ver qué pasó después. Vamos a ver, les voy a mostrar las radiografías, dos pares radiológicos separados por el tiempo, en el que van a observar un aspecto relativamente característico de la patología de neumonía organizante. Estas son cambios de las áreas pulmonares afectadas. Van a ver que las bases quedaron relativamente limpias, que hay nuevas lesiones en las zonas medias, y a esto lo denominamos lesiones migratorias, que son características de la neumonía organizante. Entonces el 7 de septiembre se realizó este par radiológico, en el que vemos las áreas de condensación que ahora se han distribuido en situación parailiar, bilateral, con menor compromiso de las bases. Fíjense en la radiografía de perfil, cómo ha desaparecido aquella imagen con broncograma aéreo. Y luego miren lo que ocurrió 15 días después, el 1 de octubre, en el que las bases permanecían relativamente conservadas, parecía que se había reactivado la del lado derecho, y levemente disminuida la parailiar derecha, pero acentuada, con mayor componente retráctil, la del lóbulo superior izquierdo. Recordemos que esta paciente tenía algunos cuerpos de Mason tipo 2. Muy bien, entonces esta fue una evolución un poco tórpida de esta enfermedad, y les quiero dejar unos consejos finales y el valor didáctico del caso. Los consejos son: recordar que la no es una intersticiopatía frecuente, es la tercera en frecuencia detrás de la fibrosis idiopática pulmonar y de la neumonía intersticial no específica. Segundo, por lo tanto, hay que tenerla presente en los diagnósticos diferenciales de las intersticiopatías. Tercero, cuando frente a la TC de un paciente, para estudio pulmonar, porque tiene una neumonía con tratamiento antibiótico correcto y a veces hasta con cambio del espectro de antibióticos, pero que el paciente continúa con síntomas y algunos cambios en las imágenes, es decir, como lo que vimos aquí, persistencia de las lesiones, cambio de posición y desaparición y aparición de lesiones en diferentes lugares,
recuerden siempre de considerar esta intersticiopatía. Recuerden, el neumólogo les envía para una TC un paciente que lo han tratado con neumonía, que le han cambiado los antibióticos y que continúa con febrícula, que continúa con una cierta disnea y malestar general. Piensen en la neumonía organizante. Recuerden también, esto es muy importante, que la neumonía organizante es una respuesta cicatrizal exagerada del pulmón. Se lo describe como un queloide pulmonar y está originada por muchos factores lesionales y patologías que afecten ocasionalmente al parénquima. Recuerden también que hay otros signos radiológicos muy importantes, como el signo del halo invertido o el signo del atolón, que no estaban presentes en esta paciente. Pero les quiero resaltar además que también con las imágenes observen cuando hay algo que consideren una neumonía pero que tiene demasiada retracción del parénquima. Está bien que puede ser una neumonía que está involucionando, pero también deben pensar en una neumonía organizante. Y fundamentalmente, cuando tengan duda de que se trate por imágenes de una neumonía, busquen si hay algún sector que tenga signos de bronquiolitis, que vean árbol en brote, y esto les va a ayudar también, no digo a ser categórico, pero por lo menos a plantear con los clínicos la posibilidad de esta patología. ¿Tiene importancia la biopsia pulmonar? Sí, ya sea por vía fibrobroncoscópica o por vía percutánea. Si uno encuentra un área de consolidación neta, se puede hacer biopsia con aguja gruesa y es casi siempre diagnóstica, porque permite reconocer los cuerpos de Mason dentro de los bronquiolos, estos tapones o cuerpos de Mason. Entonces, esta enfermedad puede presentarse con varios signos, a saber, condensación, crazy paving o empedrado irregular, del atolón o del halo invertido, del árbol en brote por alteración de la pequeña vía aérea. Recuerden que antes esta enfermedad se llamaba bono, bronquiolitis obliterante, con neumonía organizante. Entonces ahí entra el árbol en brote, en la bronquiolitis. El quinto serían nodulillos centrilobulillares de bordes poco netos. El sexto, engrosamiento de las paredes bronquiales. Y el séptimo, una distribución predominantemente subpleural y o peribronquiolar. ¿Cuál es el valor didáctico de este caso? Bueno, es el reconocimiento de signos orientadores de una intersticiopatía que se tiene poco presente al momento de analizar alteraciones del parénquima pulmonar. Demostración de las muchas formas de presentación en imágenes de la neumonía organizante y reafirmación del valor de los antecedentes clínicos cuando se debe evaluar la patología que se presenta en los parénquimas pulmonares. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por haber participado y muchas gracias por la atención. Les dejo una serie de bibliografía relacionada con el tema para que disfruten leyendo en sus hogares. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.